Aquí tenemos a Miguel Lara. Miguel Lara es ingeniero electricista, pero además es una persona idónea para conversar de todas estas cosas porque él llegó a ser director del OPSIS. Él sabe mucho de lo que es el sistema interconectado. Y queríamos saber un poco más acerca de esto. Decíamos que nosotros tenemos el sistema hidroeléctrico, si no el más importante, por lo menos entre los tres más importantes del mundo. Y llegamos a tener realmente un sistema muy eficiente, ¿no? Así es. ¿Qué ha pasado? Bueno, el sistema hidroeléctrico sigue siendo el soporte básicamente del Servicio Eléctrico Nacional. Continúa a esta época supliendo más del 60% del consumo nacional de energía. Fue diseñado en su momento de sus inicios, cuando en los años 58 se creó CADAFE y posteriormente el año siguiente la Corporación Venezolana de Guayana, para desarrollar el Caroní, que hasta ahora tiene 3 centrales en Guri, Caruache y Macagua. Y hasta el 2010 debió haber, ese era el promedio, de haberse construido Tocoma, debió haberse, hasta el 2010 un 60%. Y allí en adelante estaba claro que había que venir otra opción, entonces ya se manejaba la opción térmica. De hecho, hoy en día el país tiene más capacidad instalada del tipo de generación termoeléctrica que la capacidad hidroeléctrica. Hoy tenemos nominalmente un promedio de 17.600 megavatios de generación termoeléctrica, que supera la demanda que tenemos hoy registrada en el mes de abril, es decir, de tener esa generación termoeléctrica funcionando, operativa, ella por sí sola pudiera suplir la demanda y no tendría dependencia del O sea, agua. que desde el punto de vista hidroeléctrico seguimos siendo un pobre país rico. Desde el punto de vista eléctrico tenemos mucha oferta, pero la misma no es capaz de suplir una demanda que está contraída y que ha venido descendiendo en los últimos años. ¿Pero cómo se explica eso? Se explica porque, bueno, cuando en el 2006 se agotó el margen de reserva, había siempre el sistema eléctrico, se operaba, solo hacía OPSI, con un margen siempre que podía soportar la salida de la unidad de Guri, de cualquiera que era la hidroeléctrica más grande, y de 2 térmicas más grandes, una de Planta Centro y una de Tacuá. Usted pudiera ocurrir esa contingencia en la hora pico y ningún usuario debería enterarse. Esa capacidad que tenía el sistema de respuesta se fue perdiendo porque no se hicieron las expansiones en la oportunidad de vida, los planes se paralizaron y se consumió, pues. Y llegó un momento en que el sistema entró en una condición deficitaria. Las expansiones quiere decir inversiones. Quiere decir obras, porque debo decirle que el sistema eléctrico en estos años no es por falta de asignaciones monetarias que no se han hecho las obras, ¿Entonces qué? sino porque ha habido más que la que recibió inclusive en el pasado. Bueno, es que las obras que se han incorporado han estado algunas desfasadas, no en la oportunidad de vida, otras están atrasadas, otras aunque se han cancelado, no se han incorporado, y esas razones no las sabemos, han estado amparadas por contratos que no son conocidos para el público. Y han sido muchas de ellas obras que no eran convenientes, o sea, aquí hemos comprado, se dejó la planificación de lado y empezamos a improvisar en materia de expansión de la infraestructura, que si íbamos a hacer un parque eólico que no tenía respaldo, porque si el agua se puede almacenar, el viento no, si tienes que construir un viento, tienes que construir un equivalente en parque térmico, porque no le vas a decir a la gente que no le das electricidad porque no sopla el viento. Hablamos de nuclear, pero al final terminamos trayendo planticas. Las soluciones han sido siempre que colocar bombillos, pues por supuesto los bombillos al su vida útil fenecer o acabarse, ya la función que prestaron de ahorro desaparece. También se han comprado muchas plantas que eran plantas de ya usadas. No quiere decir eso que no funcionaban, pero no han entrado en funcionamiento. Y adicionalmente hay otro elemento, que es que si ese parque se pusiera a funcionar, que no es complicado ponerlo a funcionar, usted necesita entonces los combustibles que permitan obtener la energía eléctrica de los mismos, y tenemos déficit de combustibles también. El Estado venezolano está importando combustible porque las refinerías no se han expandido, el consumo interno ha subido y hay compromisos internacionales. Entonces hay que importar combustible. Y hay otra noticia que también no favorece el desempeño del sector eléctrico, que es que las pérdidas, lo que
se produce y no se factura o se desaparece, han venido incrementando y ya superan el 40% de lo que genera. Y eso es equivalente, si el consumo es 60 hidro y 40 térmico, entonces lo que estamos generando térmico se pierde. Entonces vamos a importar combustibles para seguirlo cobrando. Entonces son problemas que hay que atacar. Lamentablemente, pues no se han tomado las acciones en ese sentido y cada vez más el sistema eléctrico entró, vamos a decir, en un tobogán de deterioro que no se para si no se cambia el modelo de gestión que lo ha llevado a esta situación. Aquí entramos a contestar una de las preguntas del público. ¿Tiene esto arreglo? Sí tiene arreglo, sí tiene arreglo. Lamentablemente pasa por el cambio del modelo de gestión, que es inherente a la ideología política, porque aquí las decisiones políticas llevaron a... Una carga ideológica. Exactamente, a constituir una empresa única, que inclusive es denominada empresa socialista, pero que es centralizada totalmente, tiene una burocracia excesiva. El sistema eléctrico pasó de 20.000 empleados, ya son más de 50.000 que están en la empresa. El conocimiento, la profesionalización o la meritocracia no es lo que se toma en cuenta, se ha desplazado y lamentablemente pues han sido reemplazados, bien sea por gente que es más adepta o tiene afiliación política, y por mucho militar que no tienen la preparación o la capacidad gerencial para manejar un sistema complejo como es el sistema eléctrico, no es la persona idónea. Entonces han seguido tomando decisiones cada vez que llevan al sistema a una condición de más deterioro. Nosotros nos hemos hecho expertos aquí en todo lo que tiene con petróleo, con un sistema hidroeléctrico, etcétera. Ahora entendemos más de lo que entendíamos nunca. Y por eso estamos muy conscientes de la gravedad de lo que está pasando. Ahora, ¿qué es eso de sistema interconectado? Bueno, aquí Venezuela ante los años 50 fue creciendo el desarrollo del sistema eléctrico y cada ciudad, cada pueblo, el que iba pudiendo, donde había un visionario, un empresario, instalaba una planta y creaba un servicio eléctrico incipiente. La primera vez que decidió, cuando en los años se hizo un plan de electrificación nacional, la Corporación Venezolana de Fomento, hubo una interconexión, empezó a interconectar la región central del país, o sea, Maracay, La Victoria, Aragua, es decir, esas ciudades, sus sistemas se interconectan y permitían que la generación que había instalado en algún lado pudiera ir hacia otro. Claro. La expansión se hace más económica porque la demanda se hace coincidente, todos ya conforman un solo, aunque no sea físicamente la misma región, eléctricamente es un solo consumidor, una sola demanda. Luego hubo otra interconexión que fue desde Guayana, cuando se hizo el desarrollo de Macagua, la primera etapa de Guri. Esa energía, que fue un desarrollo de los años 58, que fue un plan eléctrico nacional, que aunque no había ley, hubo una política de electrificar el país anteriormente por CADAFE, que fue en el 58, y en el 59 se crea la Corporación Venezolana de Guayana, y todas estas empresas se interconectaron en Caroní, y se hizo una línea para traer la energía desde el Guri hacia el resto del país, principalmente en el Entonces eso lo centro. hacía más eficiente. Eso lo hacía más eficiente, más económico y más seguro y más confiable el servicio. La ciudad de Caracas permaneció aislada y ahí fue donde se decidió un cambio de frecuencia en los años 66, que se combinó en el 70, y en el 68, para aprovechar todo el potencial hidroeléctrico de esa maravilla que nos dio la naturaleza, que es el río Caroní, se creó un contrato de interconexión que esta oficina, las empresas CADAFE, Edelca y Electricidad de Caracas, crearon esta oficina que no era gubernamental, no tenía personalidad jurídica, estaba integrado por los mejores profesionales de esas empresas y contrataron un núcleo de personas, después yo formé parte de ella, donde le planificábamos el sistema, había un comité de planificación y donde delegaron la operación de todo ese sistema que se interconectó una vez que se hizo el cambio de frecuencia y creamos un sistema nacional. Solamente quedó hasta el año 88 en el BEN, Maracaibo quedó aislada y después se interconectó también y tenemos un sistema eléctrico nacional que fue electrificando al país y que en los años 98 tenía más del 94% del país electrificado. Pasamos a ser el primer país de Latinoamérica en capacidad instalada por habitante, en consumo per cápita por habitante, un crecimiento que tenía el sistema interconectado a la demanda del orden del 13% y se pudo satisfacer sin ningún inconveniente, con los mejores criterios de confiabilidad y de seguridad.
y eso permitió desarrollar la industria siderúrgica y la industria petrolera venezolana. Bueno, muchísimas gracias por toda esa información, porque eso todavía nos da mucha más claridad en relación a lo que fuimos capaces de hacer y cómo es absolutamente inconcebible que todo ese esfuerzo descomunal por electrificar al país, pues en este momento esté tan deteriorado como dice usted. Bien se destaca la central hidroeléctrica Antonio José de Sucre, que antes se conocía como 23 de enero, como Acagua, que se encuentra ubicada entre Puerto Ordaz y San Félix. Fue la central construida en los años 60 y actualmente se encuentra en proceso de modernización justamente. También la central hidroeléctrica Francisco de Miranda, anteriormente conocida como Caroachi, que es una de las más modernas del país y está situada sobre el río Caroní, a 59 kilómetros aguas abajo del lago de la central Simón Bolívar El Guri. La situación de las inversiones, así llamadas inversiones, que no son tales, son asignaciones de dinero para compras de plantas termoeléctricas, cuando se crea la emergencia de 2010 y apuradamente se le dan dineros que no están bajo supervisión de Contraloría a miembros del gobierno, entre ellos Rafael Ramírez, Ali Rodríguez, Javier Alvarado, Nervis Villalobos. Todos ellos van apareciendo ahora en distintos casos de corrupción internacional. Por ejemplo, Andorra, blanqueo de capitales. Por ejemplo, estos muchachos Derwick, que compraron 12 proyectos y sobrefacturaron 3.000 millones de dólares. Por ejemplo, los acuerdos gobierno a gobierno con el hermano Lula y la empresa Odebrecht, el acuerdo gobierno a gobierno, esto para la construcción de la presa, las obras civiles. Odebrecht es una empresa que tiene cerca de 12 proyectos en Venezuela, ninguno de los cuales ha terminado, y todos vienen con sobrefacturación. El caso de la pareja Kirchner es el de una empresa IMSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, sin calificación alguna para fabricación de turbinas del tipo Kaplan en Tocoma, que finalmente nunca las terminó, nunca las entregó. Tocoma es un proyecto casi que imposible, en el cual se han perdido 10.000 millones de dólares al menos. El futuro no va a ser mejor que el presente, a menos que haya un cambio político. Y un cambio político ya entra en territorios en los cuales la población, la clase política es emergente y también la que está en funciones de gobierno, pareciera no entender que hay un cruel guión que nos ha llevado a acumular la mayor suma de infelicidad en estos 15 años. Alimentos, transporte, medicinas, electricidad, agua, son carencias que la sociedad resiente. También se ha hablado mucho de la central hidroeléctrica Manuel Piar, conocida como Tacoma, que todavía se encuentra en proceso de construcción. También existen centrales de menor tamaño y de menor potencial, como la central hidroeléctrica Masparro en Barinas y la Fabricio Ojeda en el Táchira. En los últimos meses se ha acentuado una crisis eléctrica que afecta prácticamente a todo el país y que tiene que ver también con la aparición del fenómeno del Niño. Los voceros de la empresa Corpoelec han advertido que el actual indicador del Guri es inferior a los 2 mínimos registrados en los anales de la central. En 2010 se vivió una fuerte sequía atribuida al Niño, fenómeno que afecta a los países vecinos de manera severa. En aquel momento se aseguró que se tomarían las previsiones necesarias para evitar la repetición del racionamiento. Se han anunciado inversiones en los últimos años para atenuar el déficit eléctrico y se hicieron estimaciones certeras sobre la presencia nuevamente del Niño, un fenómeno que no es nada nuevo y ante cuya repetición en otros países se toman medidas justamente para disminuir sus efectos. El hecho cierto es que la situación ha llegado al extremo de que el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, ordenó el dragado de la central de Guri para que el agua llegue a las compuertas e impedir la interrupción del servicio. Los voceros de Corpoelec aseguran que pese a la gravedad de la situación descartan un colapso en el suministro de la energía que tendría impredecibles consecuencias en la economía y en la vida de la población. Los pronósticos meteorológicos indican que las lluvias serán copiosas y constantes entre los meses de julio y agosto, lo cual indica que la crisis podría complicarse sin descartar el riesgo de consecuencias más graves para la población, aunque algunas regiones prácticamente permanecen desde hace tiempo con racionamiento sin energía eléctrica. Esa es la clave.